Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Opositando en Casa. En el capítulo anterior estuvimos viendo los precedentes de la Constitución, el preámbulo y el título preliminar, los primeros 9 artículos. Y hoy vamos a comenzar a explorar el título primero de los derechos y deberes fundamentales. Vamos a hablar del artículo 10 y de los artículos 11, 12 y 13. Bien, el artículo 10 habla de que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que nuestra personalidad, nuestra dignidad, va a ser la guía de todas las políticas públicas que se aprueben y de todo el orden constitucional. ¿Por qué se hace esto? No es una simple declaración de intenciones. Tener en cuenta que este artículo se coge directamente de la actual Constitución de Alemania, que es la ley fundamental de la República Federal de Alemania, que es la llamada ley fundamental de Bonn, que se hizo en el año 49 y fue después de la Segunda Guerra Mundial. Hitler, que no respetó en absoluto la dignidad de la persona y los derechos humanos. El segundo párrafo de este artículo 10 te habla de que las distintas leyes, las distintas normas que desarrollen los derechos fundamentales que se recogen en este título primero se deben interpretar de acuerdo pues, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se aprobó, como bien sabéis, en el año 49, me parece, por la Organización de Naciones Unidas, y el resto pues, de pactos y tratados que celebre España en esta temática. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, pues, que está ratificado por España, tiene que verse observado cuando se aplica cada uno de estos artículos de ese título primero. Bien. En segundo lugar vamos a hablar del artículo 11, que habla sobre la nacionalidad. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con la ley. Esto es absurdo, es algo de lógica. Pero no obstante, hay que tener en cuenta pues, que en regímenes anteriores, digamos que la ley pues, se la basaban por donde yo me sé, por el Arco del Triunfo. Con lo cual aquí pues, prima el principio de legalidad que ya vimos en el artículo 9 y que se dice específicamente aquí, pues que para nosotros, si somos extranjeros y queremos adquirir la nacionalidad, pues nos tenemos que guiar por la ley, no lo que nos diga menganito, fulanito, no da igual sea Franco, sea Hitler, da igual quién sea, nadie nos puede decir qué es lo que, si somos españoles o no, sino solamente de acuerdo con la ley. El siguiente párrafo dice que, ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Esto también es de lógica, pero hay que tener en cuenta que antes podíamos ser privados de nuestra nacionalidad aunque hubiésemos nacido de origen. Y esto es algo fundamental. Por ejemplo, imaginaos, que Cataluña se separa efectivamente, pero claro, siguen siendo españoles de nacimiento. Con lo cual, si siguen siendo españoles de nacimiento, también son europeos. Y ahí, pues, digamos que hay un, conflicto legal en ese sentido. Pero bueno, eso es lo que dice el artículo 11.2 de la Constitución. Y el 11.3 nos habla precisamente de los tratados de doble nacionalidad. Es decir, no solamente podemos ser españoles, sino también podemos ser, por poner un ejemplo, pues portugueses o hondureños o mexicanos. ¿Por qué? Pues porque el artículo 11.3 dice que el Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que tengan o hayan tenido una particular vinculación con España, por ejemplo, países sefardíes, etc. Sin que en ningún caso se podamos perder nuestra nacionalidad de origen, aunque el otro país no nos conceda su nacionalidad. Es decir, no sea recíproco. Por ejemplo, si yo, soy argentino, me caso con una argentina, o ojalá, que me encantan las argentinas, son guapísimas, me encantan, vamos, esa voz tan dulce, tan buena. Pues imaginaos pues, que yo puedo conseguir la nacionalidad de Argentina al mismo tiempo que la española. No pierdo la española porque soy nacional de origen. Y al mismo tiempo podría conseguir la Argentina, aunque Argentina no reconociese mi nacionalidad española o... Exactamente, a eso se refiere.
Vamos ahora con el artículo 12. El artículo 12 dice que los españoles somos mayores de edad a los 18 años. Esto también es algo de lógica. No obstante, algo que nos parece tan lógica, pues hace unos años no era tan lógica. De hecho, cuando se aprobó la Constitución, se tuvo que... Antes éramos mayores de edad a los 23 años, luego a los 21, y cuando se aprobó la Constitución se tuvo que aprobar una ley para que los mayores de 18 años y menores de 21 puedan llegar a votar. Ahora, por ejemplo, pues está planteando la posibilidad de que puedan votar los mayores de 16. Para eso, pues habría que reformar la Constitución. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que solamente pueden votar los mayores de 18 años y según este artículo tienen que ser los mayores de edad son los mayores de 18 años, según el artículo 12 de la Constitución. Por eso, las propuestas que plantean Podemos o Esquerra Republicana de Cataluña o alguno de rebajar la edad de voto, solamente pueden votar los mayores de 18 años, como acabo de decir, y para poder rebajar esa mayoría de edad, pues se debería reformar este artículo que acabo de decir. Por último, el artículo 13. El artículo 13, perdona que me arranque porque me pica. Y sé que ahora mismo, pues con esto del coronavirus, pues hay que tener cuidado con tal cual, pero no voy a estar todo el puto día con guantes, ni siquiera en mi casa. Hombre, en mi casa, pues como que no. Mi casa, como que no. Fuera así, fuera hay que ponerse guantes, hay que ponerse mascarilla. Con mascarilla creo que podemos perfectamente salir sin ningún problema. Fíjate Japón, fíjate Corea del Sur. Bueno, son opiniones mías que en uso de la libertad de cátedra, pues, o de la libertad de expresión más bien, pues hablo y lo digo. El artículo 13 ya habla de los extranjeros. Pues los extranjeros pues gozan de los mismos derechos y deberes de los españoles con respecto a lo que diga pues sus tratados o los acuerdos internacionales o la ley concreta, la ley extranjería, por ejemplo. En el caso de extranjeros, pues tienen todos los derechos fundamentales, excepto el artículo 23 que habla sobre el derecho de participación política, ¿no? Que solamente se permite, según el artículo 13.2, solamente se permite las elecciones en criterios de reciprocidad, en las elecciones municipales para poderse presentar y para ser votado, para votar y ser votado, en virtud de un inciso de una reforma que se hizo en el año 92. Antes, el artículo 13.2 decía claramente... Antes, el artículo 13.2 decía claramente que eso, pues que solamente podían votar, pero no ser votados, Y ahora, pues los extranjeros sí pueden tanto votar como ser votados en las elecciones municipales, y así lo dice un tratado, una ley. ¿Por qué se cambió? Pues porque el Tratado de la Unión Europea pues, decía pues, que todos los ciudadanos europeos podían votar y ser votados en las elecciones municipales entre todos los países. Solamente tú, por vivir en Alemania, por estar empadronado en Alemania, pues puedes ahora mismo votar en las elecciones y ser votado en las elecciones, es decir, presentarte en las elecciones municipales de cualquier ciudad o municipio de Alemania, o de Francia o de Italia. Iba a decir de Reino Unido, pero ya jodido eso. Y bueno, también te habla pues sobre este artículo, el 13.3 concretamente, te habla sobre los llamados tratados de extradición, ¿no? Que solo puede ser en virtud de reciprocidad, es decir, que el otro país haga lo mismo, se reconozca lo mismo, pero esta reciprocidad no puede ser, no se puede dar esta reciprocidad en casos de delitos políticos y no se consideran como tales los delitos de terrorismo. Es decir, si ponen bombas, pues como que no. Ahora que te encarcelan por ser... por tener ideas contrarias al régimen de tu país de origen, pues entonces sí, entonces bienvenido sea el asilo político. Y el 13.4 te habla sobre que los apátridas y la gente pues que no tenga patria, ¿no? Digamos, pues que no se sepa dónde viene, etc, pues la ley regulará el tema del asilo político concretamente y de los apátridas. Bueno, pues aquí hemos terminado este breve vídeo sobre los primeros 4 artículos del título primero. En el próximo capítulo hablaremos del artículo 14 exclusivamente, el derecho a la igualdad.
2000.